La Constitución del Ecuador permite la reelección por una sola vez. Desde Washington, el presidente de la República, Guillermo Lasso, no descartó lanzarse a la reelección en 2025. Además, reiteró sus críticas al sistema judicial ecuatoriano. No habrá restricciones durante las celebraciones de Navidad y fin de año. Según lo decidió el COE Nacional, se mantiene el uso de mascarilla en lugares cerrados. El volcán Cotopaxi sigue con actividad ascendente. Desde la madrugada expulsa vapor y ceniza. El polvo volcánico llegó a zonas de Pichincha y Cotopaxi. El presidente de la Corte Constitucional responde a los pedidos para que ese organismo intervenga ante el abuso de acciones constitucionales que favorecen a procesados. Ola de contagios de COVID-19 en China. Tras el levantamiento de las restricciones, miles de personas hacen largas filas para recibir atención en hospitales, mientras que los cementerios están desbordados por las muertes. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a una nueva jornada de noticias aquí en Televistazo. Arrancamos. En Estados Unidos, el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que no descarta buscar la reelección en las elecciones de 2025. Uno de los objetivos, dijo, es para continuar con sus políticas. Diego Cuenca nos describe las actividades que este martes cumplió el primer mandatario en Washington. Lo dijo este martes, en su segundo día de actividades de trabajo en Estados Unidos. Ahí el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, indicó la posibilidad de buscar la reelección para el 2025. La Constitución del Ecuador permite la reelección por una sola vez. Eso será en el 2025. Y al menos en Washington uno se envalentona un poco y puedo decirles que no voy a escabullir esa responsabilidad de continuar un mandato para seguir en materia económica con políticas virtuosas que requiere el Ecuador, en materia política con más democracia y en materia social con aún mayor inversión social. Sus declaraciones se dieron en una conferencia organizada por los Centros de Pensamiento Destacados de Estados Unidos, donde también hizo observaciones al sistema judicial de nuestro país. La justicia del estado de la Florida actúa más rápido que la justicia del Ecuador. Muchos de los casos de corrupción se están ventilando hoy en juzgados del estado de la Florida. Esa es una realidad penosa. Tenemos que hacer mucho esfuerzo para cambiar. Es muy delicado el tema. Yo no quiero meterle manos a la justicia, pero sin duda alguna la justicia deja mucho que desear. El primer mandatario durante la tarde del martes, asimismo se reunió con David Malpass, presidente del Banco Mundial. Tras la cita en Washington, Lasso en su cuenta de Twitter publicó: Ecuador recuperó la confianza internacional, con decisiones acertadas en temas sociales, ambientales, económicos y políticos. Seguimos trabajando para el desarrollo del país. Estos son los puntos que resaltamos durante la reunión. El vicepresidente del Banco Mundial dio detalles. Estamos haciendo mucho énfasis en el tema de la salud y de la educación. Nos preocupa el abandono de las escuelas, las pérdidas educativas por causa de la pandemia. El gobierno del presidente Lasso está avanzando en eso y el Banco Mundial está muy comprometido en apoyar. El presidente de Ecuador también participó en un diálogo con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Luego se reunió con su delegación y el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Mucha atención porque este año no habrá restricciones durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, a pesar de que en ciudades como Quito los casos de COVID-19 continúan registrándose. Pero Carla Delgado nos cuenta que desde el Ministerio del Trabajo ya hicieron algunos exhortos. El COE Nacional se reunió este martes para analizar la situación epidemiológica en Ecuador. Allí el ministro de Salud aseguró que la cantidad de contagios de COVID-19 se estabilizó en comparación a las 3 últimas semanas. Sin embargo, cuando observamos la atención de pacientes, ya observamos una marcada reducción de más de 7.000 casos de la semana anterior a 5.200 la semana pasada, lo que nos muestra que en tendencia la demanda de atención de la población ya está disminuyendo a nivel nacional.
pero no en todas las ciudades ocurre lo mismo. Indica el ministro que mientras en Guayaquil los casos de coronavirus han descendido notoriamente, en Pichincha y otras provincias se vive una realidad diferente. Hay 5 provincias, Bolívar, Chimborazo, Azuay, Napo y Guayas, que tenemos ya reducción del número de casos de COVID. Sin embargo, algunas como Carchi, Imbabura, Morona y Pastaza tenemos hasta duplicación del número de casos de COVID. También advirtió que continúan las consultas por enfermedades respiratorias. En la última semana, al menos 26,000 pacientes se atendieron con estos síntomas. El COVID ha sido prevalente en la costa, especialmente en Guayas. En cambio, ha compartido en la sierra, especialmente en Quito, con la influenza. A pesar de esto, desde el COE consideran que este año no habrá restricciones de ningún tipo durante las celebraciones de Navidad y fin de año. Quiere decir que las misas, los pases del niño, las cenas navideñas, las cenas familiares, absolutamente todo está permitido en el país, pero que lo hagamos con absoluta responsabilidad y con madurez. Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo hicieron algunos exhortos. Evidentemente los eventos masivos tienen que ser evitados, particularmente en los lugares de trabajo, para precautelar la salud nuestra y de nuestros compañeros de trabajo. Las autoridades recalcaron que sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla en lugares cerrados y en sitios donde existan aglomeraciones. La actividad del Cotopaxi se mantiene en ascenso. El volcán es monitoreado permanentemente y desde la medianoche expulsó una nube de ceniza que se descargó en gran parte de la provincia de Pichincha, incluyendo Quito. Francisco Garcés nos actualiza lo que sucede. A la medianoche, el Cotopaxi empezó nuevamente a emitir una nube de gases y ceniza que se elevó hasta los 1.100 metros sobre su cumbre. Y fue la más reciente de las señales del proceso de erupción del volcán que empezó en octubre. Los últimos datos muestran la aproximación del magma a la superficie. Ya está saliendo a la superficie, pero en una proporción muy pequeña, ¿no? Hay algo de material llegando, pero como le decía anteriormente, un volumen que es relativamente pequeño todavía, ¿no? El comportamiento del volcán, que entró también en erupción en el 2015, está dentro de lo esperado por los expertos que lo monitorean las 24 horas. La actividad sísmica aumenta, así como los tremores por la emisión de gases y ceniza y la deformación del cono volcánico. El volcán está en actividad, el volcán está en erupción. Y justamente la emisión de ceniza es uno de los fenómenos más comunes que presentan los volcanes en erupción. Por el momento no tenemos indicadores que nos digan o que sugieran que hay una intrusión magmática grande, es decir, que tengamos un arribo importante de un volumen grande de magma que pudiera generar una actividad mucho más intensa. La emisión de ceniza de este martes llegó al menos a 15 parroquias al noroeste del volcán, en los cantones Mejía, Rumiñahui y Quito de Pichincha. Y salimos a las 7:30 al trabajo a mudar los ganados y es lo que nos dimos cuenta que había caído bastante la ceniza. La caída del material afecta a la producción de pasto para el ganado de la zona y los agricultores ya sienten también los efectos en otros cultivos. Esta ceniza nos deja bastante pérdida para la economía porque prácticamente ya no sale el producto al 100%, sale un 20% que nos reduce totalmente. Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica, la actividad del Cotopaxi sigue siendo moderada, aunque en aumento. Por eso la alerta se mantiene en amarillo y el monitoreo se incrementa. A la par, el Servicio de Gestión de Riesgos revisa los sistemas de alerta y a la vez verifica la infraestructura que puede servir de albergue en caso de tener que evacuar personas de las zonas de mayor riesgo. Ante los escandalosos fallos judiciales y los exhortos que varias autoridades han hecho a la Corte Constitucional para que actúe, responde su presidente Ali Lozada. En entrevista con Jacqueline Rodas, llama a las autoridades del país a trabajar en serio en lo que a cada una le corresponde, en lugar de echar culpas propias a otras instituciones. Aquí sus declaraciones. El presidente de la Corte Constitucional, Ali Lozada, responde a las críticas y llamados que han hecho varias autoridades del país para que la institución actúe ante los escandalosos fallos judiciales que en los últimos meses han causado polémica. Lo que ocurre es que la Corte lo que no ha hecho es rasgarse las vestiduras ante las cámaras y ante los micrófonos. Y tampoco nosotros hemos tomado la vía que lamentablemente titulares de otras instituciones lo han hecho, de salir en público a echar la culpa propia
a otras instituciones. Y la Corte hace un llamado en ese sentido, a que en lugar de que los titulares de ciertas instituciones opten por jugar una especie de carnaval con agua y harina para ensuciar y enlodar al otro, mejor traten de trabajar en serio en lo que a ellos les corresponde. Dice que sí hay caminos para sancionar a los jueces que actúan en contra de la ley. Por supuesto que hay. Por supuesto que hay. La Corte no tiene el monopolio de la calificación del error inexcusable. Lo tiene todo juez que conoce una causa en segunda instancia. O cuando se presenta una denuncia al Consejo de la Judicatura y el Consejo de la Judicatura solicita al superior que se pronuncie si hubo o no error inexcusable. Otros cambios competen a la Asamblea. Estamos hablando de jueces que se ponen al margen del derecho totalmente. Y en ese sentido hace falta desarrollar algunos ajustes normativos. Ali Lozada también se refiere a la sentencia dictada en 2018 por la Corte Constitucional de la época, que blindó a los jueces que resuelven acciones constitucionales para que no puedan ser procesados penalmente por prevaricato, es decir, por actuar en contra de la ley. El presidente del Consejo de la Judicatura pidió a la Corte que se pronuncie sobre este precedente. También lo hizo la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en un reciente comunicado. No es lo que corresponde a las competencias de la Corte Constitucional. Estaría desinformada la señora fiscal. La Corte lo que necesitaría para reconsiderar eventualmente una jurisprudencia es que le llegue un nuevo caso. Aclara otros límites de la Corte. Es que los jueces y juezas de la Corte intervengamos en reuniones para diseñar medidas, para diseñar políticas, para diseñar programas que luego nos comprometan a nosotros en la eventualidad de que se llegue a demandar, por ejemplo, la inconstitucionalidad de esas medidas, de esos planes o de esas reformas legales. No es un órgano legislador. La Corte no puede emitir una ley, un dictado, un mandato para poder arreglar las cosas en el sistema. Dice que la solución es compleja. No existen soluciones mágicas. La única solución es el fortalecimiento institucional. Pero tener en cuenta también que no todos actuamos ni tenemos que actuar con el mismo sombrero institucional. Los sombreros son distintos. Y hay que comprender que la Corte Constitucional es el dirimente último de los conflictos políticos y jurídicos que hay en el país. Y no se lo puede entonces pedir algo que iría en contra de su propia independencia y de su propia imparcialidad. Asegura que ellos seguirán cumpliendo con su parte. La Alianza Correísta Social Cristiana, entre otros legisladores de oposición, denunciaron un supuesto intento de golpe de Estado y ruptura del Estado constitucional de derecho. Además, amenazan al presidente Guillermo Lasso. Una posible destitución de los asambleístas que no asistieron a sesionar el pasado domingo también genera tensión política. Paul Romero con este tema. El comunicado está suscrito por el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, los coordinadores de los bloques Mauricio Zambrano de UNES, Esteban Torres del Partido Social Cristiano, Yesenia Guamaní por una facción de Izquierda Democrática y Mireya Pazmiño, separada de Pachacuti y cercana al correísmo. Denunciaron un supuesto intento de golpe de Estado y la ruptura del Estado constitucional de derecho en el Ecuador. Todo empezó el pasado domingo, cuando esta mayoría no dio quórum para aprobar un paquete de reformas a la seguridad ciudadana y posesionar al superintendente de bancos por orden de un juez. El Ministerio de Gobierno consideró un desacato a decisiones judiciales y constitucionales y empezó a rondar el fantasma de una eventual destitución. Los asambleístas de oposición respondieron y amenazaron. Si el Ejecutivo insiste en este descabellado despropósito, se derivaría en una grave crisis política nacional, dejando como única alternativa la aplicación del artículo 130, numeral 2 de la Constitución, es decir, la destitución del mandatario Guillermo Lasso por grave crisis política y conmoción interna. ¿Puede un juez destituir a los asambleístas? Le consultamos al constitucionalista Ismael Quintana. El juez no tiene competencia para tomar esa decisión. ¿Ya? Desde 2010, la Corte Constitucional, y la actual por si acaso lo ha ratificado, se reservó para sí la facultad de destitución de funcionarios públicos bajo un mecanismo que se llama
acción de incumplimiento de sentencia. Asegura que el juez Ángel Lindao, quien aceptó la acción de protección a favor de los 4 consejeros de Participación Ciudadana, censurados y destituidos por la Asamblea, no tiene facultad tampoco para ordenar medidas de reparación. Porque a través de este auto el juez está resolviendo cuestiones que no se debatieron en esta acción de protección. La designación del superintendente de bancos, la validez o legitimidad de las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, jurídicamente ese auto es inejecutable. Por ahora, la mayoría de oposición al gobierno dice que acudirá a instancias internacionales. Señores de la CIDH, de las Naciones Unidas, de la OEA, he pedido revocatoria de ese auto por ser totalmente ilegal. Nueva tensión política que se vive en ausencia de los legisladores, pues se fueron de vacaciones hasta el próximo año. El juicio político a la exministra de Salud, Jimena Garzón, superó ya los plazos, por lo que habrá terminado, según el propio interpelante de la exfuncionaria. La Asamblea debía notificar el proceso a Garzón hasta el domingo y recién lo hizo el lunes. Desde la Comisión de Fiscalización responsabilizan al presidente de la Asamblea. Patricio Díaz nos informa. La Asamblea suma problemas este domingo hasta las 11 de la noche. Antes de la vacancia legislativa, debían notificar a la exministra de Salud, Jimena Garzón, con el informe de posturas que daba la pauta para que el Pleno decida si cabe o no el juicio político en su contra. Pero la notificación recién llegó el lunes. Al superarse el plazo, ¿qué pasa con este proceso? Automáticamente el expediente del juicio político terminó. Extender el plazo es dar lugar a que se presente otra acción de protección como la que actualmente tenemos con los 4 consejeros de Participación Ciudadana. Ricardo Vanegas es uno de los interpelantes de la exministra. El presidente de la Comisión de Fiscalización se suma, confirma el incumplimiento de los plazos. En este caso, pues prácticamente el juicio político está caído. En el supuesto de que alguien interprete, en este caso el Pleno de la legislatura, y decida continuar con el juicio político, la exministra de Salud tranquilamente podría apelar a la justicia en contra del Parlamento ecuatoriano. Ambos responsabilizan de esta falla a las autoridades legislativas. El responsable es el presidente de la Asamblea, porque a él le llegó el proceso y a él le correspondía dictar inmediatamente el impulso y notificar a la exministra de Salud. Yo creo que esta irresponsabilidad de las autoridades de la Asamblea Nacional confirman que están preocupados de otras cosas, de la conspiración y de un boicot permanente a las actividades de la Asamblea Nacional y no a cumplir con sus obligaciones. La presidencia de la Asamblea no se ha pronunciado aún sobre este supuesto incumplimiento. Los asambleístas Ricardo Vanegas y Natalie Viteri acusaban a la exministra de incumplimiento de funciones por la compra de medicamentos a una empresa no habilitada y porque algunos de ellos, según indicaron, no tienen las acreditaciones de la Agencia de Regulación y Control, ARCSA. Seguimos con más noticias. Autoridades del Consejo de la Judicatura y representantes de jueces y fiscales se reunieron hoy en la Corte de Justicia del Guayas para analizar los daños a la infraestructura que presentan algunas unidades judiciales. Bessie Granja acudió a esa cita donde también se apuntó a la crisis presupuestaria como el foco de este problema. Es la unidad de flagrancia en el cuartel Modelo en Guayaquil. Allí se evidencian tumbados con huecos por filtraciones de agua, baños en mal estado y puertas de acceso con daños. El ascensor no funciona. Asimismo, hay falta de luminarias. Esta dependencia se suma a otras en la ciudad que presentan deterioro y problemas de climatización y falta de seguridad privada. Los principales inconvenientes que apuntan las autoridades del Consejo de la Judicatura en Guayas. Este martes la directora provincial del organismo, María Josefa Coronel, y representantes de jueces y fiscales señalaron que esto ocurre debido a la falta de presupuesto. Nosotros pedimos aproximadamente 9 millones para el año 2022 y nos dieron como 2 millones y pico. El tema de la corrección de la infraestructura y el tema de seguridad. Son las dos cosas que creo yo que debería el Ministerio de Finanzas echarle una mirada a la provincia del Guayas y que no sea la respuesta que no hay recursos, porque esta provincia da muchos recursos al gobierno central, como lo ha hecho siempre.
sobre el complejo judicial de la Florida y donde este lunes se cayó parte del techo tras la rotura de una tubería de agua. Las autoridades sostienen que ese edificio registra daños estructurales desde su construcción. Aseguran que incluso la obra ni siquiera fue entregada por la contratista. El presidente de alguna manera le ha pedido ya al presidente Lasso que declare en emergencia a Guayas. Nosotros como Guayas también le hemos pedido al presidente Lasso. Hasta que el gobierno facilite los recursos, los funcionarios judiciales analizan los mecanismos que les permitan solventar estos problemas. Vamos a conversar con nuestras autoridades de la Fiscalía para ver si ponemos, alquilar un área destinada para copiadoras y se puede generar algo de ingresos para la institución. Consideran que desde la Asamblea se deberían gestionar leyes que permitan la recuperación del dinero de la corrupción y de otros delitos, y que esos fondos se destinen a los organismos encargados de administrar justicia para el mantenimiento de los inmuebles. Hasta junio de 2023, los 10 puertos del país deberán instalar los escáneres que intentan frenar el masivo envío de cocaína por medio de las terminales portuarias. El plazo concluyó el pasado noviembre. En lo que va del año, son 70 ya las toneladas de droga incautadas en el sistema portuario, como nos informa Merlín Ochoa. Los escáneres en las 10 terminales entre públicas y privadas debían estar instalados hasta el pasado noviembre, pero las autoridades extendieron el plazo. Hemos tenido algunos inconvenientes en el comercio internacional. Primero, tenemos una guerra entre Ucrania y Rusia, tenemos problemas de disponibilidad de contenedores, hemos tenido problemas también de puertos cerrados por tema de COVID, así que eso nos motivó a hacer una ampliación por parte del Ejecutivo para que hasta el 30 de junio del 2023 estén los equipos instalados y funcionando. Según la entidad, los escáneres con tecnología avanzada fortalecerán el control antinarcóticos, pues en lo que va del año en el sistema portuario del país, la policía ha decomisado 70 toneladas de cocaína. Estamos enfrentando al delito. Queremos asegurar de que nuestras exportaciones salgan limpias desde nuestro país. Según agentes antinarcóticos, el 33% de los contenedores son revisados de forma visual o con canes adiestrados. Filtrar, si no es el 100, el 99% de mercadería que puede ser dolosa, que puede ser drogas y que puede contener sustancias, equipos, armas, o sea, es una variedad inmensa. Las autoridades también indicaron que reforzarán el control en las carreteras del país, ya que el 90% de la droga que ingresa a Ecuador es por vía terrestre, por la frontera con Colombia. Pese al crecimiento del empleo adecuado en Ecuador, el gobierno todavía tiene amplios retos para el tema laboral en 2023. Y es que mientras los ciudadanos buscan trabajos más flexibles, el código laboral no se adapta a las necesidades actuales. El gobierno asegura que el empleo adecuado creció en 5 puntos desde que asumió el poder, es decir, que se han creado 508.000 nuevos empleos desde mayo del 2021. Pero hay quienes sostienen que la recuperación económica del país no ha sido suficiente para tener un mayor impacto en esta variable porque algunos aspectos no han sido atendidos de forma adecuada. Necesitamos volver más competitivo al país, que sea atractivo para invertir. Por el lado jurídico, el respeto a los derechos de propiedad, al Estado jurídico, al Estado, a la seguridad jurídica. Por el lado económico, una guerra al trámite, seguir abriendo mercados, hacer una reforma laboral profunda. Y por ello considera que el gobierno y el país pierden una oportunidad al no haber incluido una pregunta sobre reforma laboral en la consulta popular que se efectuará el próximo mes de febrero. Y la consulta popular debió haber preguntado a la población si quería que se modernice la legislación laboral en base a las mejores prácticas internacionales para generar más oportunidades y generar más empleo. Pero ¿cuál es el empleo que requieren los ecuatorianos en estos tiempos? Uno que sea flexible y que permita atender otras obligaciones personales.
En Spoltel, empresa encargada del agendamiento de citas médicas en el IES, esa es una de las opciones que ofrecen a su personal. En nuestro turno nos permiten a que todos nuestros colaboradores se puedan adaptar al mejor horario que ellos tienen. ¿Por qué? Porque hay unos que estudian, otros que son madres solteras, entonces esto permite a que ellos se puedan gozar de este beneficio en cuanto a la flexibilidad de horario que nosotros tenemos. El 66% de las personas que trabajan aquí tienen entre 18 y 25 años. Una de ellas es Javiera Novoa, que cursa el 7º semestre de la carrera de Derecho. Un trabajo flexible es lo que ella buscaba. Puedo decir que este trabajo me ayudó muchísimo a mi crecimiento personal, sobre todo en la facilidad del horario, que no me he visto afectada al momento ni tanto en notas ni como temas universitarios. Sin embargo, este tipo de opciones laborales son de excepción. El Código del Trabajo, la ley que norma las relaciones laborales en Ecuador, se aproxima a cumplir 100 años. Y el país para el que este código fue creado, pues ese país ya no existe. El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, el ISPOL, entregó el proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social. Entre los cambios que contempla esta propuesta, que deberá ser tratada por el Legislativo, está, por ejemplo, el aumento de tiempo de servicio para la jubilación. Pero, ¿qué dicen los uniformados al respecto? Carla Delgado nos cuenta. Las reformas jubilares con las que se pretende dar sostenibilidad al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISPOL están listas y fueron entregadas por el Ministerio del Interior al Ejecutivo. Son 119 artículos los que se contemplan dentro de esta propuesta. Los puntos más importantes tienen que ver con el incremento de la edad de servicio para poder acceder a la jubilación. El incrementar el tiempo mínimo para acceder a una pensión de retiro de 20 a 25 años. Pero estas son consideraciones técnicas que lo dicen los estudios actuariales, no de ahora, desde el año 2005. Otro de los cambios que se estipula es que las pensiones se paguen según el promedio de las últimas 60 mejores aportaciones y ya no según el último salario mensual como hasta ahora. Se lo realizará de manera progresiva, es decir, una vez que entre en vigencia la ley, el cálculo de la pensión el primer año será el promedio de los últimos 12 meses de sueldo, el segundo año el promedio de los últimos 24 meses y así hasta llegar a las 48 remuneraciones para el personal que ya está en la Policía Nacional. Para los nuevos, para los que todavía ni siquiera ingresan, para los que entren a la policía posterior a la emisión a la ley, se aplicará el mínimo de las 60 últimas aportaciones. Renato González, director del instituto, asegura que estos cambios son necesarios, porque actualmente el seguro de retiro, invalidez y muerte tiene un déficit de 1.600 millones. Pero si no se toman esas acciones, lastimosamente las pensiones se agotarán en el año 2044, que está muy próximo. Desde la Unión Nacional de Policías en Servicio Pasivo hay preocupación, sobre todo en lo que tiene que ver con el incremento en el tiempo de servicio para jubilarse y explican las razones. Que ahora, por el problema que tiene el ISPOL, le suban a usted 5 años más. Eso es lamentable. ¿Por qué? Porque muchos de los compañeros, usted sabe cómo estamos ahora en la inseguridad. Imagínense si un compañero es avaliado o muere, ¿a qué derecho se acoge? La Corte Constitucional ordenó al Legislativo que la ley se trate en un año, por lo que esta propuesta podría ser una de las prioridades dentro de la Asamblea en 2023. El Banco Central intenta evitar el cumplimiento de una sentencia que le obliga a pagar más de 60 millones de dólares a extrabajadores. El fallo está en etapa de ejecución y los demandantes afirman que buscan el respeto a sus derechos. Francisco Garcés nos cuenta más detalles de este caso. El Banco Central estaría obligado a pagar cerca de 61 millones de dólares a 151 extrabajadores de la entidad que ganaron un proceso legal contra el organismo. El caso empezó en el 2004 cuando 33 trabajadores fueron separados del banco e inició una batalla legal en la que alegaron que no se les pagó todo lo que les correspondía, pero en el proceso tuvieron más de 40 pronunciamientos legales en contra. El secretario jurídico de la Presidencia de la República le cursó un oficio a la función judicial que si fallaban contra el Estado iban a ser sancionados.
Entonces dígame, ¿qué juez iba a fallar a favor de esta gente? Al final del gobierno del expresidente Correa, los casos empezaron a fluir a su favor. Ganaron una acción de protección con la que se ordenó que vuelvan a sus puestos y se les pague lo correspondiente. La ejecución de la sentencia recayó en el juez Luis Alberto Quintero, quien amplió el beneficio a otros 115 exfuncionarios. Al final, cada uno cobraría cerca de $400,000. De las liquidaciones practicadas por el perito, se han descontado las liquidaciones que percibieron. Ellos no están volviendo a cobrar ninguna doble liquidación, no se están robando el dinero del banco. Ahora el Central impulsa una tercera acción extraordinaria de protección para evitar la ejecución de la sentencia. De irregularidades desde el sorteo de los jueces, como también la indemnización que se le exige al Banco Central, considerando que durante 15 años más de 40 procesos no fueron aceptados. Según la institución, si se le obliga a pagar lo determinado por el juez, tendría graves consecuencias para sus finanzas. La indemnización representa cerca del 60% del capital del banco, lo cual es riesgoso, considerando que el Banco Central es el agente fiscal y financiero del Estado ecuatoriano. Los demandantes exigen el pago de la sentencia, mientras el Consejo de la Judicatura también interviene y pidió a la Corte Provincial del Guayas y a la Corte Constitucional que declaren que el juez Quintero cometió un error inexcusable y así sancionarlo y apartarle del caso. Ecuador y Costa Rica finalizaron la negociación del acuerdo de asociación comercial. En los próximos días se firmará el tratado que va a permitir el acceso preferencial de varios productos ecuatorianos a ese mercado que supera los 5 millones de habitantes en Centroamérica. Paul Romero con el informe. Ecuador y Costa Rica finalizaron las mesas técnicas de negociación del Tratado de Libre Comercio. El acuerdo de asociación comercial incluye bienes y servicios, contratación pública, propiedad intelectual, comercio electrónico con la participación de pequeñas y medianas empresas. Según el ministro de la Producción, Julio José Prado, la negociación se concretó en 6 meses y permitirá el acceso preferencial para el 96% de exportaciones de productos ecuatorianos e importar en mejores condiciones. Es un acuerdo comercial muy importante para el sector productivo ecuatoriano, los industriales, manufactureros, sector textilero y calzado, que está buscando ingresar a ese país. Además, Costa Rica tiene alta tecnología y podemos importar maquinaria, teléfonos, chips y todos temas relacionados con el software que se produce en ese país. Actualmente el comercio entre Costa Rica y Ecuador supera los $25 millones. Con más de 5 millones de habitantes, es el 15º destino de las exportaciones ecuatorianas en Latinoamérica. Los sectores industriales y de la pequeña y mediana empresa tienen grandes expectativas. Pequeños, medianos, microempresarios que les están proveyendo a las grandes empresas, a las medianas empresas, para que puedan producir refrigeradoras, cocinas, cerámica, neumáticos y muchas otras cosas más. Entonces, el encadenamiento del sector manufacturero es lo interesante en este tipo de mercados. La balanza comercial entre Ecuador y Costa Rica ha sido favorable para nuestro país y ahora se pretende incrementar las exportaciones. El costarricense tiene una capacidad de comprar, de adquirir productos mayor que el ecuatoriano. Entonces eso hace que un producto manufacturado de buena calidad que ya está en el mercado costarricense pueda competir. El acuerdo entre Ecuador y Costa Rica pasó a revisión jurídica y la firma definitiva se realizará en los próximos días. Una nueva pausa aquí en Televistazo, pero al regresar, autoridades en la provincia de Cotopaxi aseguran tener controlada la influenza aviar dentro de las 3 granjas donde cerca de 350.000 aves ya han sido sacrificadas. Seguimos informando. 38 debates entre candidatos, alcaldías y prefecturas se realizarán en el país en los 2 primeros fines de semana de 2023. Un comité especial definió las preguntas que responderán los postulantes sobre 4 temas específicos. Patricio Díaz nos cuenta que debido a la cantidad de candidatos en Quito y Guayaquil, el debate será en 2 partes. Es la primera ocasión en la que se realizarán debates oficiales entre los candidatos de las próximas elecciones seccionales. En cuanto a los prefectos, será el 7 y 8 de enero del próximo año y para los alcaldes, el 14 y 15 de enero. La normativa dispone que estos se den para las jurisdicciones con más de 100.000 electores.
por lo que habrá 17 debates para prefectos y 21 para alcaldes, en total 38. En los debates en los que pasan o sobrepasan los 8 candidatos se realizará en 2 grupos. Ese es el caso de Quito y Guayaquil, que tienen más de 12 candidatos. El día de mañana, en cada una de las delegaciones provinciales, de las 17, se realizará el sorteo del orden de ubicación y el orden para responder las preguntas. Y para los debates, un comité especial definió las preguntas que se harán a los candidatos. Y estas pasan por 4 temas: violencia, economía, medio ambiente y sus propuestas. Cuarto tema es básicamente qué es lo que van a plantear, con qué presupuesto, qué modelo de gestión van a tener, cómo van a enfrentar estos problemas. Y con eso creemos que con estos 4 temas estaríamos abarcando buena parte de los problemas. Las preguntas estarán en sobre cerrado, entregado recibido por el notario y entregado por la Comisión Nacional de Debates, que también esas preguntas serán al azar. Estos debates durarán máximo 1 hora y 30 minutos. Serán transmitidos por las redes sociales del Consejo Nacional Electoral, aunque hicieron una invitación a los medios de comunicación que puedan hacerlo a enlazarse, pues la transmisión no es obligatoria, como sucedió en el debate presidencial. Se incrementa a 3 el número de granjas en las que se detecta la influenza aviar en Cotopaxi. Así lo confirma Agrocalidad. Las aves sacrificadas hasta el momento se cuantifican en 350.000. Patricio Viera, nuestro corresponsal en esa zona, nos comenta que los propietarios de las granjas exigen la entrega de los resultados de todas estas pruebas realizadas. Hasta el momento se han sacrificado 350.000 gallinas en la provincia de Cotopaxi debido a la influenza aviar. Los casos están contenidos en 3 granjas y vamos a tratar de que así siga en el cerco epidemiológico. Entonces no estamos hablando de una pandemia. Almeida explicó además el por qué la cifra de aves muertas es alta. La norma internacional dicta que cuando se identifica un caso positivo, sea un individuo o muchos, hay que hacer la erradicación de toda la unidad epidemiológica, como así se la denomina. Estas declaraciones fueron emitidas en una rueda de prensa en las oficinas de Agrocalidad de La Tacunga. La misma fue interrumpida por los representantes de las granjas en donde se detectó esta enfermedad. Quiero expresar mi malestar porque no se nos ha permitido realizar la prueba. Danilo Kulki es uno de los afectados. Él nos cuenta que técnicos de la institución ingresaron a su granja y sacrificaron a 10.000 gallinas, provocándole un perjuicio de $90.000. Resultados que estamos buscando sobre la influencia aviar no nos dan. No permiten dar esa información. Nos han negado la prueba por escrito. No podemos irnos en contra de eso. No existe laboratorio en el Ecuador. Además que si obtenemos esas muestras nadie nos va a hacer las pruebas. El director ejecutivo de Agrocalidad ratificó que se cumplieron todos los protocolos en la toma de muestras y que el resultado después de los análisis fue positivo para influenza aviar. Asimismo, estas pruebas se enviaron a un laboratorio especializado en Brasil, donde se confirmaron los resultados. Además, Almeida explicó que los controles continuarán y no se descarta que se incremente la cifra de aves sacrificadas. Ecuador es el segundo país con la mayor cantidad de migrantes que atraviesan la selva de Darién después de Venezuela. Se trata de uno de los pasos migratorios irregulares más peligrosos por donde transitan quienes buscan llegar a los Estados Unidos. Fabiola Santana con las cifras. En noviembre pasado, una ecuatoriana oriunda de Zumbagua, Cotopaxi, murió ahogada al cruzar la selva del Darién. Sus 3 hijos quedaron a la deriva. Ese fue el rostro de la realidad migratoria, por ese uno de los peores pasos irregulares entre Colombia y Panamá para llegar a Estados Unidos. Las cifras del Servicio de Migración de Panamá alarman, pues ubican a Ecuador como el segundo país con más ciudadanos que se desplazan por esa zona. No es una ruta por donde iban nuestros migrantes. Vamos teniendo como imposiciones de visas, se va bajando, ¿no? De México a Guatemala, los traficantes, ¿no? Buscan las nuevas rutas y
se ha encontrado esta ruta. Venezuela sigue en primer lugar con 149.000 migrantes entre enero y noviembre de este año. Le sigue Ecuador con 21.500 y Haití con 17.000. En total contabilizan 229.000 migrantes. A la vocera de la ONG humanitaria World Vision le preocupa que los peligros no solo están relacionados con la hostilidad selvática. El Darién es uno de los lugares donde las mayores bandas delictivas de Centroamérica se concentran. Por aquí también nosotros sabemos que existe un trabajo intencionado por parte del narcotráfico, de los grupos irregulares de Colombia. Entonces se vuelve una zona bastante conflictiva. Y aún más preocupante es la situación de vulnerabilidad de cientos de menores de edad. Sabemos que hay muchos niños que están viajando solos por estas rutas. Pueden darse no solamente muerte, sino también explotación, trata. A los migrantes que con riesgos logran atravesar el Darién aún les resta por cruzar 6 países entre Costa Rica y México antes de llegar a Estados Unidos. De allí que el Estado ecuatoriano deba tomar medidas para ir frenando el desplazamiento irregular, dice una consultora de movilidad humana. Es muy fácil cuando tú puedes juzgar, ¿no? Y tú dices, ay, para pagar $30,000 se ponía un negocio. Créeme que tú te vas a estos territorios y dices, ¿yo qué hago aquí con $30,000? No es cuestión de ponerte una tienda o de generar un pequeño negocio, sino activar económicamente todos los territorios. Además, solicita al Estado sincerar las cifras de migración y reconocer el problema, que ahora más se identifica mediante países ajenos. Un aparatoso accidente ocurrió en el sector de la Rol 2, que está ubicado en el norte de Quito. Un bus de transporte público se impactó contra varias casas de esa zona. El hecho se habría producido por una aparente falla mecánica, como nos informa Alex Pila. El estruendo de un choque alertó a los moradores del sector de la Rol 2 en el norte de Quito. Un bus urbano habría perdido los frenos tras una falla mecánica. El conductor, en su intento por disminuir la velocidad, realizó varias maniobras. 5 viviendas resultaron afectadas en la calle N82. La verdad que no sabíamos qué pasó, parecía que fue un temblor o algo, entonces salimos y ya vimos el bus que se había estrellado y resulta que todo esto que es nuestro pues se va llevando toda la puerta, todo el negocio se lo tira al piso. El pesado vehículo dejó varios daños en las estructuras de las casas. También destruyó medidores de agua y de energía eléctrica. No hubo personas heridas. Dicen que vino desde hacia arriba, 5 cuadras hacia arriba, y a 2 cuadras viene arrastrando también de más casas, como unas 5 casas que están dañadas. Y acá vino a dar el bus, creo que aquí es donde tuvo mayor impacto el bus. El hecho ocurrió a las 4:30 de la madrugada. La Agencia Metropolitana de Tránsito tomó procedimiento. Luego de 3 horas se inició con el retiro del bus, mientras que los vecinos organizaron una minga para limpiar los escombros. El conductor huyó del lugar. Según los vecinos, ya tomaron contacto con la cooperativa de transporte y se reunirán en las próximas horas para buscar una solución de los daños. Más de 6 toneladas de droga se han incautado tras varios operativos ejecutados en los últimos días en el país. Gran parte del cargamento ilícito estaba dentro de un contenedor en el puerto de Guayaquil que iba a ser embarcado en un buque. Pero ¿de cuánto era el valor de esa cocaína? Merlin Ochoa nos cuenta. Uno de los operativos se realizó el domingo dentro del puerto de Guayaquil, ubicado en el sur de la ciudad. En ese sitio, los agentes antinarcóticos hallaron 31 sacos de yute que contenía bloques de droga. El cargamento estaba oculto dentro de un contenedor con cacao. Como resultados de peso, 1 tonelada 600 kilos, que representan 15 millones de dosis menos en este mercado ilegal. La cocaína iba a ser enviada a Países Bajos en Europa y tenía un valor aproximado de $109 millones. Estamos estableciendo que podría ser una nueva ruta, sin embargo, como le decía, estamos con nuestros homólogos de Europa y también del Reino Unido estableciendo ciertas líneas investigativas producto de la cooperación que tenemos con estos países. Pero la Policía de Antinarcóticos también informó sobre 112 allanamientos que se realizaron en los últimos 9 días. Producto de estos operativos, los agentes lograron decomisar otras 5 toneladas de cocaína. Estos operativos permitieron la captura de 314 personas implicadas en narcotráfico y microtráfico, un número alto de detenidos registrados en varios allanamientos. El 90% de estas personas están con prisión preventiva, aperturada una instrucción fiscal.
y otras por ser menores de edad y también personas con mujeres en estado de gestación, se les han dado medidas sustitutivas. Las incursiones policiales se realizaron a escala nacional, pero principalmente en las provincias de Guayas, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas y Manabí. Según las autoridades, en lo que va del año se han incautado 190 toneladas de droga. Las muertes violentas en Guayaquil siguen imparables. Anoche un adolescente de 16 años fue asesinado en la casa de su novia cuando fue a visitarla en el bloque 10 de Bastión Popular. Mientras que en el sur un hombre fue acribillado. Tenemos un resumen. La alarma se dio este lunes en el bloque 10 de Bastión Popular, norte de Guayaquil, pasadas las 7 de la noche. Allí un adolescente de 16 años fue asesinado a tiros cuando visitaba a su novia. Los moradores, al ver lo ocurrido, llamaron inmediatamente a la policía. El jefe del distrito Pascuales indicó que los sicarios, en esta ocasión, usaron un medio de transporte diferente para cometer el crimen. Dos ciudadanos que se trasladaban en una bicicleta habían ingresado a un domicilio y la víctima es un joven menor de edad, de 16 años, y es por eso que ellos ingresan y le propinan aproximadamente 4 disparos. Una vez que fue dado los primeros auxilios y trasladado por medio de la policía al lugar, fallece ya en el centro de salud. Según las primeras investigaciones, el fallecido tenía problemas con algunas personas por deudas. Los uniformados manejan una hipótesis. En este caso es por un ajuste de cuentas que este ciudadano ha tenido con otro tipo de organización delictiva y de acuerdo a los antecedentes que tenemos en el registro interno de la policía, esta persona se dedicaba a comercializar sustancias estupefacientes. Fuera de cámara, los habitantes indicaron que no es el primer asesinato reportado en esta zona, por lo que piden mayor control policial. Ese no fue el único hecho violento en el puerto principal. Durante esta madrugada, la policía acudió hasta la cooperativa Santiaguito Roldós en el sur, donde sujetos acribillaron a un hombre que estaba conversando en una calle. La víctima iba con un amigo que resultó herido y permanece hospitalizado. Por ahora, las autoridades buscan a los responsables de estos crímenes. 2 reos fueron hallados ahorcados en Manabí. El hecho ocurrió horas después de que fueron trasladados de Manta al área de aislamiento del Centro de Rehabilitación Social de Bahía de Caracas. Las autoridades indicaron que las víctimas fueron identificadas como Pablo Sornosa Giler, de 37 años, y Giancarlos Sornosa Quiñones, de 26. Ambos cumplían una sentencia por tenencia ilegal de armas de fuego. De acuerdo con estadísticas proporcionadas por el gobernador de la provincia del Carchi, más de la mitad del combustible que llegaba a ese territorio posiblemente era llevado como contrabando a Colombia. Más de 10 millones de galones de combustible ha dejado de consumir Carchi luego de la eliminación del subsidio y la intensificación de controles. A punto de finalizar el año 2022, las estadísticas que revelan la cantidad de combustible que fugaba a Colombia son alarmantes. El 58% de diésel que llegaba a Carchi, al parecer, era transportado a Ipiales, Nariño, como contrabando. Es que antes de la eliminación del subsidio, a esta provincia llegaba 18 millones de galones de diésel al año y hoy se cubre la demanda con 7 millones de galones, es decir, menos de la mitad. Esto significa que hemos tenido exactamente un ahorro de 10.551.178 galones. Esto significa el 58%. Esto gracias a las dos cosas. Uno, a la situación de los controles que hemos venido haciendo y otro también a la situación de lo que es los precios. En el caso de las gasolinas Extra y Ecopaís, este año Carchi redujo su consumo de 12 millones de galones. De 55, lo cual esto es un modus operandi como hace la gente en forma de encaletar, como que dice, llevar a una bodega grande, ir llenando y ir traficando hacia la frontera. En lo que va de este año, la policía de Carchi también ha logrado varios decomisos. 35 personas detenidas. En tanto, desde la gobernación del Carchi ya se alista un proyecto de distribución de gas por tubería que costaría cerca de 20 millones de dólares. Gracias por continuar en sintonía de Televistazo Estelar. En esta época se incrementa el número de encomiendas que los ecuatorianos envían a sus familiares en el exterior. En el Austro, por ejemplo, la costumbre es enviar alimentos como queso, mote
y el preferido, el cuy. Veamos. Doña María sabe que en esta época del año le va a tocar trabajar el doble, porque sus clientes ya no solo compran para consumir ahí mismo, sino también para enviar a sus familiares que emigraron hace años del país. El cuy que está asando ahora mismo, por ejemplo, se va mañana para Nueva York. En la semana siquiera se van unos 25 a 28. Para el exterior van los más grandes. Y lo que ella dice se evidencia al llegar la mañana. Las filas de personas afuera de las agencias de courier habla de la urgencia por enviar las encomiendas. Y no es que dejaron las cosas para última hora. Yo tengo que dejar recién asando como será ahora tarde para mañana que venga frío. Porque caliente no quieren. Es que necesitan que los alimentos lleguen frescos a Estados Unidos para que sus familiares puedan cenar en Navidad y tener un pedacito de Ecuador en la mesa. Ahora es para mi hija. Mami que mande 2 cuis y un queso. ¿Cuántos cuis está enviando? 3. Sí, ellos ya saben que llega el jueves, entonces ya van a recibir el jueves y ya comen entre todos. Mi nieta me dijo, mami, mándame cuy, mientras iba en el metro. Ya, mi hija, te mando el lunes, por eso estoy acá enviando. En las agencias de envío de paquetes ya saben cómo manejar todo. Claro, por cuestiones de seguridad tienen que estar abiertas las encomiendas. Nosotros aquí le revisamos, le empacamos y de ahí se va a lo que es el aeropuerto de Guayaquil, que es inspeccionado por narcóticos. Y en menos de 2 días la comida está en Estados Unidos. Promedio, un cliente que envía comida y cosas no perecibles envía un promedio de unos 4 o 5 kilos por familia. A la semana nuestra agencia de Corporaciones Unidas maneja un embarque de unos 10.000 a 15.000 kilos. Y aunque esta es la época en la que mayor cantidad de comida envían desde el austro, no es la única. También ocurren otras fechas especiales como el Día de la Madre, del Padre y obviamente los cumpleaños de cada persona, que es una tradición, dicen, y que lo que importa es sentir al Ecuador cerca, aunque sea a través del paladar. Ahora un caso lamentable y que nos llama a la prevención y también a la reflexión. Un adolescente perdió algunos dedos de su mano luego de que le explotaran 3 camaretas. Esto ocurrió en Guayaquil. El joven permanece hospitalizado. Raúl Albán ha pasado horas de angustia. Su hijo de 14 años fue hospitalizado tras resultar herido por la detonación de camaretas. El señor nos recibió en su casa ubicada en la 40 y Chambers, en el suburbio de Guayaquil, donde nos contó lo sucedido. Según testigos, el adolescente juntó 3 de estos artefactos, los prendió pero no alcanzó a lanzarlos y le explotaron en su mano izquierda. Y con tristeza porque perdió parte de sus dedos, pues no. Raúl desconoce dónde su hijo consiguió los petardos. Dijo que los médicos le indicaron que perdió el dedo pulgar y la mitad del índice. Quedó destrozado. Lo que él enciende parece ser que se le queda pegado en las manos y eso le revienta ahí. Después de pasar por varias casas de salud, el adolescente quedó internado en el Hospital del Niño Roberto Gilbert, donde se indica su condición es estable. El uso de camaretas sigue dejando una estela de dolor en las familias. Sin embargo, en esta época vuelven a surgir casos preocupantes para las autoridades, como el de una mujer que murió mutilada en noviembre pasado, tras la explosión de una vivienda en el suburbio que funcionaba como fábrica clandestina de estos artefactos. Diciembre seguro es el plan que la policía implementa durante las festividades de Navidad a fin de evitar que la ciudadanía sea víctima de la delincuencia en Quito. Carlos Luis Carrillo con este tema. Las aglomeraciones y el tráfico por la época navideña son las características de estos días y es ahí donde los delincuentes aprovechan. Para evitar estos inconvenientes, la policía puso en marcha el plan Diciembre Seguro. Para todo este plan tenemos nosotros un personal de 3.500 policías en diferentes horarios, sumados a ellos del eje investigativo, que son alrededor de 500 policías, tenemos 250 cadetes de la Escuela Superior. Policías motorizados y a pie recorrerán las zonas en las que existe una alta concentración de personas y para ello han creado corredores seguros que tendrán la ayuda de las cámaras del EQ 911. Para ello se han creado 47 corredores seguros en centros comerciales de gran afluencia que conocemos en los 9 distritos, en calles que la dinámica comercial requiere también de la presencia policial. Recuerda además que la policía posee un amplio portafolio de servicios para estas épocas que son de mucho movimiento, como el traslado de valores, vivienda segura y migrante seguro. Así los visitantes podrán pedir asistencia de los uniformados
y evitar ser sorprendidos. Muchos migrantes que vienen al aeropuerto, está coordinado con el jefe del aeropuerto para que a través del personal y a las personas que así lo deseen o necesiten, pidan el resguardo policial para que lo hagan de manera segura. Así, se pone en marcha un plan de seguridad enfocado a disminuir los índices delictivos en las últimas semanas de este año. Bueno, y esperamos que funcione este plan en Quito. Les contamos ahora sobre 33 artesanos que exponen su talento en la Ruta de los Gigantes en el suburbio de Guayaquil. Una exposición de arte y creatividad, como nos muestra María Gabriela Carpio. La creatividad, el arte y el talento serán nuevamente protagonistas en la denominada Ruta de los Gigantes. Estos monigotes empiezan ya a tomar forma como parte de una tradición en distintos barrios del suburbio de Guayaquil. Personajes de ficción, dibujos animados o reconocidos cantantes forman parte de esta ruta. Carlos Zapata lleva 4 meses trabajando en sus monigotes, que los ha creado junto a su familia. Exponer nuestro arte, nuestro trabajo, demostrar al mundo entero lo que hace Guayaquil. Hay inversión, no solamente es papel, hay inversión, hay dinero, hay pintura, hay resina, fibra de vidrio, en fin. En las calles Febres Cordero y La 15, Jacobo Palacios construye en cambio a 2 de los protagonistas de Dragon Ball Z. Este año buscamos el origen, entonces hicimos de Dragon Ball Z, el intro, nostalgia para todos porque todo el mundo vio Dragon Ball Z. Y una vez más, los concursantes recibirán un premio económico para incentivar su labor. Estos $10.000 pertenecen al año pasado, que como no pudo hacerse la ruta por la pandemia y organizar a todos, se quedaron en el presupuesto de la empresa. La Ruta de los Gigantes empezará el próximo lunes 26 de diciembre y se extenderá hasta el 13 de enero.